Hola, bienvenidos a mi canal Entre Textos. En esta ocasión vamos a trabajar la adecuación y su relación con las variantes diatópica, diastrática y diafásica. Y bien, como bien sabemos, dentro de los mecanismos textuales está la coherencia, que es el sentido lógico que tiene un texto, la organización de las ideas y la progresión temática, de manera que el resultado tenga una organización lógica. La cohesión, que es la selección que se hace de los elementos lingüísticos a fin de tener un texto que cumpla con la intencionalidad comunicativa del emisor. Y la adecuación, que es amoldarse a la situación comunicativa. Evidentemente, dentro de las variantes de la lengua tenemos las variantes diatópicas, diastráticas y diafásicas. Esta última variante, la diafásica, es la cualidad que tiene, la posibilidad que tiene el emisor de adecuar su mensaje a la situación comunicativa. Si la adecuación es el mecanismo mediante el cual el emisor adecúa su mensaje al contexto, tendremos que la variante diafásica va a guardar una relación íntima con la adecuación textual. Por lo tanto, vamos a partir de las variantes de la lengua para poder entender qué relación se establece entre la adecuación y las variantes de la lengua. Por otra parte, tenemos las variantes diastráticas, es decir, aquellas que tiene cada hablante según su nivel sociocultural. Las diatópicas y las diastráticas se basan principalmente en el hablante. Estas dos variantes dependen del emisor, de su biografía lingüística y de sus circunstancias vitales y de lo que recibe de una lengua determinada y lo que ha construido con esa lengua a lo largo del uso de esa lengua a lo largo de su vida. Y por último, las variantes diafásicas, que a diferencia de las diatópicas y diastráticas no dependen del emisor, sino de la situación comunicativa. Es interesante distinguir situación comunicativa de contexto, porque con la idea de contexto podemos pensar que es solamente el lugar en el que se produce el acto comunicativo, mientras que la situación comunicativa no es solo el lugar, es el momento, son los interlocutores implicados, es el nivel sociocultural de esos interlocutores, es el ruido que haya de fondo, es el lenguaje verbal o no verbal, por lo tanto, es si el texto es escrito o es oral. Es decir, es establecer qué variante diastrática voy a utilizar dependiendo de todo lo que rodea el acto comunicativo. O sea, todo lo que depende de la situación comunicativa. Y aquí es donde hablamos de adecuación. Vamos entonces a ver cómo las variantes influyen en la adecuación. La variante diafásica tiene dos formas o registros según la situación comunicativa. El registro informal, que se da en situaciones comunicativas cotidianas, familiares, amistosas, y que se caracteriza por algunos elementos como las frases cortas, los enunciados exclamativos, ya que es una comunicación mucho más emocional, con menos control con respecto a las emociones. También por este mismo motivo va a tener una gran connotación, es decir, va a utilizar muchas palabras con un significado connotativo que deje ver su postura o su emocionalidad ante cualquier hecho que comunique. Se utilizará la segunda persona de confianza, o sea, los verbos, los posesivos, los pronombres estarán en segunda persona de confianza, tú. En la variante, en algunas variantes de la norma culta del español atlántico se utilizará vos,
y en otras, en el plural, se utilizará ustedes en lugar de vosotros, que es lo que se utiliza minoritariamente. Un léxico poco preciso, no hay una selección léxica estricta ni busca el hablante ese bagaje cultural, esa demostración de dominio de la lengua, porque está en una situación de confianza. Y por último, también se hace uso de jergas marginales, de expresiones hechas, de doble sentido, de cambios semánticos derivados de determinadas jergas marginales, ya sea para referirse a temas tabú o para información que no interesa que se conozca. Aquí tenemos un ejemplo, un pequeño texto, un registro informal, y podemos ver cómo están representados cada uno de estos elementos en ese texto, ¿no? Todos tenemos claro que el tabaco es malo para la salud, una frase corta, con ese léxico poco preciso, ¿no? Malo para la salud, malo es bastante impreciso, una imprecisión léxica. La mayoría de las personas, sin adentrarnos en qué tipo de personas, ni en qué edades, ni qué niveles, que fuman quieren dejar de fumar, quieren otro verbo también, un léxico poco preciso, dejar de fumar, porque si tú sabes que es malo para ti, bastante inadecuado, ¿no? Este uso de la segunda persona es muy coloquial, es informal, no vas a querer seguir haciéndolo. Otra vez, ese léxico poco preciso. Es de tonto, unas palabras con un valor connotativo intenso, querer hacer algo impreciso que te hace daño. También el verbo hacer, otra vez impreciso. Está claro que lo importante es no empezar a fumar nunca. Si consigues no empezar, luego no vas a tener que dejarlo. Fíjense, seguimos con oraciones breves, pocos conectores, enlaces casi inexistentes o muy sencillos. No fumes, exclamaciones. Piensa en tu familia y en los que te quieren, exclamaciones en segunda persona de confianza. Ojalá muchos de los que fuman dejen de hacerlo para que llegue el día en el que nadie, en precisión, fume y estemos todos más sanos. Ahora esta misma idea, vamos a tener aquí un ejemplo en un registro formal donde vamos a tener pues todo lo contrario, oraciones extensas, gran control de la emocionalidad, por lo tanto, usos denotativos con mayor precisión léxica, la segunda persona de cortesía, que sería usted o ustedes, pero salvando los casos que hemos dicho antes, y el caso de uso de jergas, pero especializadas, o sea, el uso de tecnicismos, porque ya vamos a utilizar un lenguaje más culto, y esto ya se refiere a la variante diacrática. Pero dentro de la diafásica, un registro formal está conformado por esos elementos. En la sociedad actual hay un alto porcentaje de personas que son conscientes de lo perjudicial que es el tabaco para la salud de los seres vivos. Hablamos de porcentaje, sociedad actual. De hecho, los fumadores muestran su intención de abandonar este hábito tóxico, palabras precisas, con mucha frecuencia y en diversos momentos a lo largo de su vida con el tabaco, ¿no? Hay mayor denotación, o sea, palabras con un sentido único, no transmisión emocional de ideas, puesto que consideran que con la cantidad de información que tenemos a nuestro alcance sobre las consecuencias del consumo de tabaco, parece irracional, otra vez intentando, ¿no?, significados denotativos, que aún haya alguien dispuesto a comenzar con el cigarrillo. Además, lo cierto es que todo el que comienza con este vicio, lo cierto es que todo el que comienza el uso de subordinaciones, oraciones largas, tarde o temprano necesitará abandonarlo para poder mantener un estado saludable. Precisión. Por lo que ese humo insano que provoca enfermedades graves, volvemos a una expresión, oraciones largas, con subordinación y con un léxico más preciso y tecnicismos como el cáncer o las enfermedades cardíacas y pulmonares. Bueno, esta sería la diferencia entre dos textos que comunican la misma idea, uno informal y otro formal. Y resaltando los elementos
que cada uno de ellos muestra como justificación de que efectivamente los textos conforman un buen ejemplo de cada uno de estos registros. Por lo tanto, si tenemos en cuenta lo que se ha dicho hasta ahora, la variante diastrática me va a ofrecer, teniendo en cuenta que depende del emisor, esta depende del emisor, me va a ofrecer el nivel sociocultural del emisor. Un emisor, cuanto más culto sea, más posibilidades diastráticas muestra. Así tendrá un sociolecto culto para una variante diafásica determinada, un coloquial alto para esa variante determinada, uno medio para o bajo para un registro informal o uno vulgar para un registro también informal. Aquí hay un pequeño ejemplo en el que una misma idea, un mismo signo lingüístico, un mismo concepto, está utilizado con distintos significantes, cuya diferencia está en el tipo de sociolecto utilizado. Progenitor sería el sociolecto más culto, dentro del coloquial alto tendríamos padre, dentro del medio papá, coloquial estándar, más bajo papi, una expresión más infantil además, y el vulgar con la elisión del sonido y el pa, la duplicación de la vocal. Así, entonces, en un registro formal utilizaríamos progenitor o padre, en un registro informal, padre, papi, y en un informal determinado o con desconocimiento de la lengua, pa. Por lo tanto, la relación, y esto es muy importante, la relación que se establece entre la situación comunicativa y la elección que el emisor hace dentro de sus posibilidades lingüísticas para establecer el discurso más adecuado a la variante diafásica es la adecuación. Es decir, la elección que hace para adecuarse a la variante diafásica. Y esa es la relación que establece la adecuación con respecto a la variante diastrática y la variante diafásica.